¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si la persona a la que acabas de humillar fuera exactamente aquella que podría cambiar tu destino? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre venganza o justicia, es sobre algo mucho más profundo. El precio que pagamos cuando olvidamos que cada persona carga una historia que no podemos ver a primera vista. Era un martes cualquiera en el Banco Empresarial Premium, una de las instituciones financieras más prestigiosas del país. El mármol italiano brillaba bajo las luces de cristal y el sutil aroma de café importado flotaba en el aire acondicionado. Todo allí gritaba lujo, exclusividad, poder. Las puertas giratorias se movían suavemente, permitiendo la entrada solo a aquellos que el guardia consideraba dignos de pisar aquel templo del dinero. Fue en ese escenario que él entró. Un hombre de aproximadamente 50 años, con una camisa social descolorida, pantalones vaqueros simples y zapatos que ya habían visto días mejores. Sus cabellos grises estaban un poco despeinados, como si acabara de salir de un autobús abarrotado. Llevaba una vieja cartera de cuero, con los bordes gastados por el tiempo. El guardia lo observó con esa mirada que todos conocemos demasiado bien. Esa mirada que mide, juzga y condena en menos de 3 segundos. Por un instante pareció que iba a impedirle la entrada. Pero el hombre ya había pasado, caminando con pasos tranquilos hacia el área de atención. Las recepcionistas se miraron entre sí. Una de ellas susurró algo a su colega, que disimuló una risa detrás de la mano perfectamente manicurada. El hombre se acercó al mostrador y con voz calmada dijo que necesitaba hablar con un gerente sobre un préstamo. La recepcionista más joven, con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos, preguntó si tenía cita. Él respondió que no, pero que sería breve. Ella suspiró, como si aquello fuera un enorme inconveniente en su mañana perfecta, y dijo que iba a verificar si algún gerente estaba disponible para ese tipo de atención. 15 minutos después, fue dirigido a la oficina de Rodrigo Tavares, gerente de Relaciones Premium. Rodrigo tenía 38 años, un traje italiano que costaba más que el salario promedio de 3 meses de un trabajador común, y una prepotencia que él confundía con competencia. Graduado en administración por una universidad privada cara, había construido su carrera escalando peldaños a través de contactos familiares y una habilidad peculiar de decir a las personas exactamente lo que querían oír cuando le convenía. Cuando el hombre entró en la sala, Rodrigo ni siquiera se levantó. Siguió tecleando algo en el ordenador, asegurándose de demostrar que aquella interrupción era una molestia. Tras unos segundos de silencio incómodo, finalmente alzó la mirada e hizo un gesto displicente, señalando la silla frente al escritorio. El señor se sentó tranquilamente, colocando su vieja cartera en el regazo. Rodrigo lo observó de arriba abajo, sin pudor en dejar evidente su evaluación. Una sonrisa ladeada apareció en su rostro. Era ese tipo de sonrisa que precede a palabras crueles. Entonces, comenzó Rodrigo, recostándose en la silla de cuero ejecutivo como si fuera un trono. Usted quiere un préstamo. Interesante, muy interesante. Enfatizó la última palabra con un tono que destilaba sarcasmo. Dígame, ¿cuánto está pensando solicitar? 500.000 reales, respondió el hombre, con la misma calma de quien pide un vaso de agua. Rodrigo soltó una carcajada. No fue una risita discreta. Fue una risa alta, teatral, casi ofensiva. ¿500.000? ¿500.000 reales? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Amigo mío, ¿sabe dónde está? Este es el Banco Empresarial Premium. Premium. ¿Entiende lo que eso significa? El hombre no respondió, solo mantuvo la mirada firme. Déjeme adivinar, continuó Rodrigo, entrando en calor para lo que claramente sería un espectáculo de arrogancia. ¿Tiene un negocito por ahí? ¿Una tiendita quizás? ¿Un puestito de empanadas? O quién sabe, quiere abrir esa panadería de ensueño. Se rió de nuevo de su propia broma. Tengo un proyecto comercial, respondió el hombre sin alterar el tono de voz. Un proyecto comercial, repitió Rodrigo, imitando el tono del hombre con desdén.
Claro, claro. Todos tienen proyectos comerciales. Pero mire, aquí no es una agencia de microcrédito. Aquí es donde empresarios de verdad, personas importantes, hacen negocios serios. Se aseguró de enfatizar la palabra importantes. Entiendo, dijo el hombre. Entonces hay criterios específicos. ¿Criterios? Rodrigo se divertía cada vez más. Mire, voy a ser honesto con usted porque a pesar de todo, soy una buena persona. Usted no tiene el perfil para nuestro banco. Basta con mirar, gesticuló vagamente en dirección al hombre. Todo esto aquí. Nuestros clientes llegan en autos importados, usan relojes suizos, ¿entiende? Son dueños de empresas, son CEOs, son formadores de opinión. ¿Y si tengo crédito?, me preguntó el hombre. Rodrigo soltó una risa aún más fuerte. ¿Crédito? ¿Usted? Mi querido, si usted tiene crédito aprobado aquí, yo personalmente le pago el doble del préstamo de mi propio bolsillo. Golpeó la mesa encantado consigo mismo por su propia frase. Es más, ¿sabe qué? Voy a hacerlo mejor. Si consigue aprobar ese préstamo, vengo aquí y le limpio los zapatos con mi corbata Hermès. ¿Qué le parece? ¿Acepta la apuesta? Algunos empleados que pasaban por el pasillo escucharon la voz alta de Rodrigo y miraron a través de la pared de vidrio de la sala. Algunos sonrieron, cómplices de la humillación ajena. El hombre permaneció impasible. Abrió lentamente su vieja cartera y sacó algunos documentos, colocándolos sobre la mesa con cuidado. Me gustaría solicitar el análisis de crédito, por favor. Rodrigo tomó los papeles con desdén, sin siquiera mirarlos bien. Usted no entiende, ¿verdad? Esto es una pérdida de tiempo, mi tiempo y el suyo. Pero está bien, voy a hacer lo básico solo para que no diga que no fue bien atendido. Tecleó algunas informaciones en el sistema, aún con esa sonrisa prepotente en el rostro, y entonces algo cambió. La expresión de Rodrigo pasó de burlona a confusa. Parpadeó varias veces mirando la pantalla del ordenador. Volvió a teclear, como si los datos estuvieran equivocados. Su rostro comenzó a perder el color. Esto no puede estar bien, murmuró. ¿Algún problema?, preguntó el hombre con la misma voz serena de siempre. Rodrigo no respondió. Sus dedos volaban sobre el teclado, abriendo diferentes pantallas, verificando informaciones. A cada segundo estaba más pálido. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. El sistema mostraba no solo una aprobación de crédito, mostraba un puntaje perfecto, mostraba inversiones millonarias, mostraba una cuenta empresarial con un saldo que haría salivar a la mayoría de los gerentes de aquel banco. Y mostraba algo más, algo que hizo que el estómago de Rodrigo se revolviera. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. La directora regional, la doctora Clarice Méndez, entró apresurada, con otros 3 ejecutivos detrás de ella. Todos parecían nerviosos. Señor Almeida, le dijo con una reverencia que Rodrigo nunca había visto en su jefa. ¡Qué honor tenerlo aquí! Disculpe que no hayamos sido informados de su visita. Si hubiéramos sabido que usted estaba... Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Señor Almeida, Eduardo Almeida, el nuevo CEO del banco, aquel que había sido anunciado apenas una semana antes en una reunión interna, pero cuya foto oficial aún no se había distribuido ampliamente. El hombre que, según los comunicados, venía de orígenes humildes y había construido un imperio en el sector financiero a lo largo de décadas de trabajo duro y visión estratégica. El hombre que había sido contratado por el Consejo de Administración justamente para humanizar el banco y acercarlo a los clientes reales. El hombre sencillo, de ropas modestas, se levantó lentamente. Su postura cambió, no de forma dramática, pero lo suficiente para que todos percibieran la autoridad natural que él siempre había tenido, pero que eligió no demostrar. Gracias, doctora Clarice, dijo Eduardo Almeida. En realidad estaba realizando una evaluación de campo. Una de mis primeras acciones como CEO será conocer personalmente y sin avisos previos cómo nuestros funcionarios tratan a diferentes perfiles de clientes. Se volvió hacia Rodrigo
que estaba paralizado, blanco como el papel. Y debo decir que esta ha sido una de las experiencias más esclarecedoras. El silencio en la sala era ensordecedor. Señor Rodrigo Tavares, ¿correcto? Continuó Eduardo, su voz aún serena, pero ahora cargada de una firmeza inquebrantable. Usted acaba de ofrecerme el doble del valor del préstamo de su propio bolsillo, en caso de que yo tuviera crédito aprobado. Y dijo que limpiaría mis zapatos con su corbata. Interesante. Rodrigo intentó hablar, pero solo salieron sonidos ininteligibles. Su rostro alternaba ahora entre blanco y rojo. Permítame contar una historia. Eduardo arrastró la silla y volvió a sentarse, ahora todos los presentes pendientes de cada una de sus palabras. Hace 30 años, yo era exactamente como usted me vio hoy. Ropa sencilla, zapatos viejos, sueños grandes. Entré a un banco, muy parecido a este, para pedir un pequeño préstamo para abrir mi primer negocio. El gerente me trató exactamente como usted me trató hoy. ¿Sabe qué pasó? Nadie se atrevió a responder. Me lo negó. No por falta de crédito, no por falta de plan de negocios. Me lo negó porque decidió en 30 segundos que yo no merecía esa oportunidad, que personas como yo no pertenecían a ese lugar. Eduardo hizo una pausa. Tuve que ir a 5 bancos diferentes hasta encontrar a alguien que me mirara a mí, a mis números, a mi potencial y no a mi ropa. Rodrigo temblaba. ¿Sabe qué aprendí en aquella época? Pues continuó Eduardo. Aprendí que la verdadera prueba del carácter de una persona no es cómo trata a sus superiores o a sus iguales, es cómo trata a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio. Cómo trata al invisible, al humilde, al que parece no tener importancia. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando la avenida concurrida allá abajo. Cuando acepté el puesto de CEO de este banco, hice una promesa al consejo. Prometí que transformaría esta institución en un lugar donde el mérito supere la apariencia, donde cada cliente, independientemente de cómo esté vestido o de en qué auto haya llegado, sea tratado con respeto, dignidad y profesionalismo. Eduardo se giró de nuevo hacia la sala. Hoy me ofrecieron 500,000 reales y una corbata Hermès como premio por tener crédito. ¿Sabe lo que realmente quiero? Quiero que cada persona que entre a este banco sienta que pertenece aquí, que sus sueños importan, que su historia tiene valor. La doctora Clarice estaba visiblemente emocionada. Los otros ejecutivos asentían con la cabeza. Señor Tavares, Eduardo finalmente se dirigió directamente a Rodrigo, que parecía querer desaparecer. Usted no será despedido hoy. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. No será despedido porque creo en las segundas oportunidades. Creo que las personas pueden aprender, crecer, cambiar. Pero será transferido. Trabajará los próximos 6 meses en nuestra agencia de microcrédito en la periferia. Atenderá a comerciantes, trabajadores autónomos, personas que luchan todos los días por construir algo mejor. Aprenderá lo que yo aprendí hace 30 años. Y si al final de ese periodo demuestra que entendió la lección, tendremos una conversación sobre su futuro en este banco. Rodrigo finalmente consiguió hablar con la voz temblorosa. Yo lo siento mucho, señor. Yo no sabía, No, lo interrumpió Eduardo. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. El problema no era desconocer quién soy. El problema es que creyó que tenía el derecho de tratar mal a alguien a quien juzgó como inferior. Y ese es precisamente el tipo de mentalidad que no tiene lugar en ninguna organización que pretenda marcar una diferencia en el mundo. Eduardo tomó su vieja cartera, esa misma que Rodrigo había mirado con desdén, y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió una última vez. A todos los presentes quiero dejar un mensaje que espero resuene por cada pasillo, cada sala, cada agencia de este banco. El valor de una persona no está en su ropa, en su coche, en su cuenta bancaria. Está en su carácter, en cómo trata a los demás, en su capacidad de ver más allá de las apariencias.
Y si no conseguimos ver eso, entonces no importa cuántos ceros tengamos en nuestro salario o cuántos títulos tengamos en la tarjeta de presentación, seremos siempre pequeños. Salió, dejando atrás una sala en absoluto silencio. Rodrigo volvió a sentarse, llevando el rostro entre las manos. En ese momento, cada palabra arrogante, cada risa burlona, cada gesto de desprecio regresaba para atormentarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, quizá en toda su vida, entendió el peso real de sus acciones. En los días siguientes, la historia se difundió por el banco. No porque Eduardo lo quisiera, sino porque quienes lo presenciaron no pudieron guardárselo. Y ocurrió algo interesante. La atención cambió, no de la noche a la mañana, pero gradualmente. Los empleados empezaron a preguntarse, ¿y si el próximo cliente sencillo que atienda fuera alguien importante? Pero la pregunta correcta debía ser, ¿y si tratara a cada cliente como si fuera importante? Porque cada uno realmente lo es. 6 meses después, Rodrigo volvió diferente. Más delgado, más humilde, con ojos que habían visto realidades que antes ignoraba. Tenía historias ahora. Historias de una dueña de salón de belleza que criaba a 3 hijos sola, de un vendedor de azaí que soñaba con expandirse a una tienda física, de un profesor jubilado que quería abrir una biblioteca comunitaria. Historias de personas reales, con sueños reales, que solo necesitaban una oportunidad y alguien que creyera en ellas. Eduardo lo recibió personalmente. La conversación fue larga, profunda, honesta. Y al final, Rodrigo no volvió como gerente premium. Pidió continuar en microcrédito, porque finalmente había encontrado un propósito mayor que su ego. La historia del CEO disfrazado se volvió legendaria no solo en ese banco, sino en toda la industria. Y el mensaje resonó mucho más allá de los pasillos de mármol y las salas con vista panorámica. Porque al final, la mayor riqueza que alguien puede tener no está en su cuenta bancaria. Está en su capacidad de reconocer la humanidad en cada persona que se cruza en su camino. Está en entender que cada uno de nosotros carga batallas invisibles, sueños secretos, historias no contadas, y que lo mínimo que podemos hacer es tratarnos unos a otros, no como queremos ser tratados cuando estamos por debajo, sino como nos gustaría ser tratados si las posiciones estuvieran invertidas. Esta historia no termina con un final feliz perfecto, ni con una lección aprendida fácilmente. Termina con un recordatorio de que cada interacción que tenemos, cada palabra que decimos, cada juicio que hacemos, está construyendo el tipo de mundo en el que vivimos. Y la pregunta que queda no es sobre Rodrigo o Eduardo, es sobre ti, es sobre mí, es sobre cada uno de nosotros. La próxima vez que te encuentres con alguien que parezca menor, que parezca no merecer tu tiempo o tu respeto, pregúntate, ¿quién es realmente esa persona detrás de las apariencias? ¿Qué historia carga? ¿Qué sueños alimenta? Y más importante, ¿qué tipo de persona quiero ser en ese encuentro? Porque, al fin y al cabo, la verdadera medida de nuestro éxito no está en la cima que alcanzamos, sino en cuántas personas ayudamos a subir junto con nosotros. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar sobre cómo tratas a las personas a tu alrededor, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Deja tu like, suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas y recontadas hasta que la empatía deje de ser la excepción y se convierta en la regla. Y lo más importante, practica esta lección mañana cuando te despiertes. Porque el cambio no empieza con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones diarias de ver lo humano en cada persona.